En mi familia siempre hemos creído que mi papá es muy susceptible a percibir cosas paranormales, ya que a menudo experimenta este tipo de eventos, ya sea estando solo o acompañado. Una de las historias que más miedo y terror le causó a mi papá fue una experiencia muy escalofriante que le ocurrió cuando era joven. Cuenta que en aquel tiempo solía visitar a uno de sus grandes amigos que vivía en la misma colonia que él. De hecho, la casa de su amigo estaba bastante cerca de la suya. Lo escalofriante de todo esto es que cada vez que mi papá iba a visitar a su amigo, tenía que pasar forzosamente cerca de un árbol de mango. Del mismo modo, al regresar a su casa, también tenía que pasar por aquel camino donde se encontraba ese árbol. Mi papá dice que siempre que pasaba cerca de ese árbol, sentía algo pesado y extraño en el ambiente, especialmente porque en aquel tiempo solo había unas cuantas lámparas que iluminaban el camino. A pesar de todo eso, mi papá siempre se armaba de valor y pasaba por ese lugar lo más rápido posible. Sin embargo, cierta noche, después de regresar de la casa de su amigo, le sucedió algo que lo dejó completamente helado. Aquella noche ya era bastante tarde, cerca de la 1 de la mañana, cuando mi papá comenzó a caminar solo por aquel camino que mencioné. De repente, cuenta que casi llegando al árbol de mango, empezó a escuchar una especie de risas. Mi papá volteó en todas direcciones, pero no veía nada, y conforme avanzaba, el escalofrío aumentaba y las risas extrañas continuaban. Fue entonces cuando se dio cuenta de que esas risas provenían del árbol. Ya muy asustado, levantó la mirada y justo encima del árbol, sobre una gruesa rama, vio una especie de bulto negro. Sin embargo, pudo distinguir claramente que era una señora mayor. Dada su edad, parecía imposible que ella hubiera subido sola. Al principio, mi papá pensó que tal vez se estaba sugestionando o que simplemente se lo estaba imaginando, así que trató de calmarse para poder continuar caminando. De pronto, cuando apenas había dado unos cuantos pasos, comenzó a escuchar que aquella extraña mujer lo llamaba por su nombre. Mi papá nuevamente levantó la mirada y vio cómo aquella extraña mujer empezó a bajar del árbol, pero de una manera muy extraña, casi como si se tratara de un animal. Sorprendido por lo que estaba viendo, se quedó completamente paralizado. Trataba de moverse, pero las piernas no le respondían. Cuando vio que aquella mujer comenzó a acercarse a él, como pudo se giró y comenzó a correr lo más rápido que pudo. Lo primero que hizo fue regresar a la casa de su amigo y, llegando ahí, comenzó a tocar la puerta muy desesperado. Jamás volteó hacia atrás, así que no supo si aquel extraño ser aún lo estaba siguiendo. Cuando por fin le abrieron, vieron que estaba muy asustado y pálido. Le preguntaron qué había pasado y mi papá les contó todo lo que le había sucedido. Su amigo le dijo que mejor se quedara en su casa, así que solo llamó a su mamá para avisarle que se quedaría a dormir en la casa de su amigo. Al día siguiente, el papá de su amigo lo acompañó hasta su casa y al pasar por aquel árbol ya no había nada, pero seguían sintiendo ese ambiente raro y extraño. Además, ambos sintieron como si alguien los estuviera observando. Lo que más sorprendió a mi papá es que, con el pasar de los días, los vecinos comenzaron a comentar que veían lo mismo que él vio aquella noche. Decían que una extraña mujer los llamaba por su nombre al pasar por ese extraño árbol. Meses después, los mismos vecinos decidieron talar el árbol. Después de hacer esto, los extraños avistamientos de esa mujer cesaron. Pero a pesar de eso, hoy en día, donde estuvo hace mucho tiempo aquel árbol, la gente que pasa por ahí sigue contando que se siente algo extraño. De alguna forma, sientes una mirada que te observa desde las sombras.